Hace un tiempo atrás, un comentario en un video me dejó pensando y reflexionando sobre un tema. La pregunta era, ¿cómo hacemos una sociedad más inclusiva? Y la verdad que es una pregunta difícil de responder porque es algo que a nivel social estamos construyendo. Esa respuesta no está totalmente armada, digamos, porque vamos a prueba y error entendiendo cómo tener un equilibrio entre todos los individuos que habitan una sociedad. Personalmente creo que en algún punto histórico se desequilibró en donde las personas que tenían alguna diferencia eran excluidas del sistema educativo, del sistema laboral. Y hoy a veces caemos en el otro polo donde priorizamos lo que pensamos que son derechos de las personas que tienen discapacidad, descuidando los derechos de otras personas que están en el mismo ámbito. Estos desequilibrios yo creo que son necesarios para llegar a un punto de equilibrio en donde todos sean tomados como iguales, no como idénticos, sino pensar desde la equidad. La equidad implica que cada ciudadano absorbe la carga que le corresponde a sus competencias, capacidades, edad, y de esa manera sostiene la red social. Que esa carga tiene que ir variando a lo largo de la vida para que también se vaya compensando con el resto. En el punto que me voy a centrar para debatir hoy es que para que una sociedad sea más inclusiva, el trabajo no solamente es del conjunto social, sino de la persona que quiere incluirse. Porque la sociedad puede disponer un montón de recursos, pero si la persona que se quiere incluir no hace el esfuerzo y queda instalada en el lugar de víctima, esperando que desde ese lugar se la beneficie, ella misma se excluye. Pero para profundizar en esto y ir hilando las ideas que nos permitan comprender el peligroso lugar de la víctima, que está muy legitimado a nivel social, pero que es muy peligroso cuando nosotros nos instalamos o instalamos a otro en ese lugar, es lo que vamos a empezar a desandar si te quedas y seguís mirando este video. Para iniciar, quiero aclarar que es una de las temáticas más difíciles cuando nosotros necesitamos hablar de discapacidad o inclusión, porque es una temática que ha generado tanto dolor y tanto dolor acumulado que es difícil a veces trabajar la temática sin que las personas se sientan heridas. Muchas veces lo que se espera desde el lugar de la víctima es obtener un resarcimiento, es que alguien pague por el dolor que yo he sufrido. Y eso no solamente es en el tema de discapacidades, cada vez que nosotros nos instalamos en el lugar de la víctima. Por eso yo quiero analizar esta temática, porque yo creo que uno puede aprender mucho cuando uno se vincula, digamos, con el tema de la discapacidad y entiende aquellos sistemas de creencias que sostienen la idea de que existe una discapacidad, en vez de entender de que lo que existe es diversidad. Existen diversas formas de venir al mundo, diversas formas de transitarlo, y que cada uno tiene sus desafíos frente a los cuales la superación de los mismos es lo que va a permitir que ese ser humano alcance el máximo de su desarrollo. No todos los seres humanos van a llegar a los mismos objetivos y no por eso significa que aportan menos al conjunto social. Personal y profesionalmente yo elegí vincularme con la discapacidad desde la equidad, desde pensarlo como un igual, desde no instalarlo en el lugar de la vida. Muchas veces ustedes van a ver en mis videos esa presión que yo hago en mis estudiantes. Y esto contrasta un poco con esa mirada de sobreprotección, de sobreasistencia que existe sobre la discapacidad, sobre las personas que presentan alguna dificultad. ¿Por qué yo elegí ese camino? Porque creo que a la larga es lo que lo va a sostener en la vida. No porque yo en ese momento no empatice con el dolor de esa persona. Pero si a mí el dolor de esa persona me desarma, me impide mirar que ese ser humano va a atravesar dificultades y que tiene que fortalecerse, creer en sí mismo, perseverar, lucharlo a pesar de que la esté pasando mal, a la larga voy a traer más dificultades que beneficios. Entonces no es solamente enseñar a leer, enseñar a escribir, sino es formar la personalidad a través de esas enseñanzas didácticas que nosotros impartimos. Lo comentaba hace poco con una mamá que le decía, si él cuando vos lo presionas para que haga algo,
Y él te empieza a mirar con ojitos de no puedo, asistime. Yo he tenido pacientes hasta que se le han llenado los ojos de lágrimas porque no se animaban a hacer el emparejamiento de la tarjeta. Y no es que yo sea insensible a ese dolor, pero si yo me dejo quebrar por el dolor del otro, lo que hago es que él me manipule a través de ese dolor, que él se instale en ese lugar de soy una víctima, no puedo, vos me tenés que asistir. Y porque en algún momento él no va a contar con la ayuda, en algún momento se va a encontrar solo y va a tener que encontrar las respuestas y va a tener que salir adelante, porque no todas las situaciones en nuestra vida se pueden atravesar de la mano del otro. Les pongo un ejemplo, cuando uno sufre una desilusión amorosa, el dolor que esa desilusión amorosa produce, la tiene que atravesar uno tiene que poder sostenerse, no va a haber nadie que te sostenga en ese dolor, es uno el que decide poner el empuje para salir adelante a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de que esto me está lastimando. El primer punto que tenemos que entender es que el lugar de la víctima desempodera. El sujeto que se instala en ese lugar se siente que no tiene la posibilidad de cambiar la situación en la que está. Se convence de eso y delega la responsabilidad que a él le toca, en este caso puede ser aprender, en otro, que lo va a asistir y que le va a facilitar el proceso. Pero el aprendizaje no funciona así. Si él no hace el esfuerzo por aprender, no va a poder crear las cadenas entre sus neuronas, porque ese es un esfuerzo de pensamiento que solamente él puede hacer. No va a desarrollar su pensamiento y no va a poder seguir aprendiendo y va a quedar en ese lugar. El lugar de la víctima no solo desempodera, sino que como desempodera, quita la responsabilidad, lo vuelve irresponsable, sino que además le quita la posibilidad de seguir aprendiendo y evolucionando. Eso no significa que yo como docente no hago todos los ajustes necesarios, por eso he creado hasta un modelo de lectoescritura, de cálculo que está adaptado a los distintos tipos de lógica y hago distintos tipos de intervenciones y presiono según veo las posibilidades de cada sujeto. Voy regulando mi acción, pero tengo muy presente lo que peor actitud que puedo tener es situarlo en el lugar de la víctima. Esta frase muy común de que él haga lo que él puede es instalarlo en el lugar de la víctima. El lugar de la víctima también genera mucho resentimiento, porque la víctima lo que quiere es que alguien pague por el daño que se le ha hecho y lo que va a buscar es cobrarse de alguna manera. Le voy a poner varios ejemplos para que se vaya entendiendo y a lo mejor en algunos se identifican. Yo trabajaba en un centro de inclusión en donde íbamos a ver el caso modelo del año. El caso modelo era una niña con síndrome de Down que ya estaba en su 4º grado y no había aprendido a leer y escribir. El centro definía la inclusión desde este paradigma en donde tiene que ser la sociedad la que se adapta a las posibilidades del niño. Y se entendía que esta niña no tenía posibilidades de aprender, entonces ella, todo su 4º grado, había escrito todos los días su nombre. Esa era la actividad que tenía adaptada todos los días. Y lo había hecho de las más diversas formas, digamos. Había pegado papelitos, había hecho la línea. Todo lo que ustedes se pueden imaginar estaba hecho con el nombre de ella. Y sí había llegado en 4º grado a escribir su nombre y aprender todo el abecedario de memoria. Por eso se consideraba que la inclusión era exitosa porque ella estaba dentro de la escuela. Lo que no se miraba o lo que se dejaba como un poco al margen o como algo a trabajar en algún momento es que la niña iba solamente 2 horas por jornada laboral porque se portaba tan mal que la escuela no la recibía si no iba acompañada. O sea que iba con su maestra de apoyo a la inclusión algunos días y con un acompañante terapéutico los siguientes días. No era invitada a los cumpleaños, no tenía amigos por los problemas de conducta que estaba teniendo. Lo que no se entiende es el lugar psicológico en donde se la estaba instalando. Este lugar de imposibilidad, este lugar donde vos te tenés que quedar y hacer esto porque es lo único que vos podés hacer, genera un sentimiento de enojo en donde la víctima va a tratar de resarcirse de alguna manera de este dolor que viene acumulando. Lo tiene que canalizar, lo tiene que eliminar de alguna forma, lo tiene que proyectar hacia los que se lo están haciendo o hacia los que ella considera que se lo están haciendo. Y esto, por más que no tenga suficientemente desarrollado su pensamiento, va a ir jugando igual. Y esto es así porque es un mecanismo que tiene nuestro aparato psíquico para equilibrar el dolor que está sintiendo. Entonces,
no tiene otra manera de evacuarlo que sacarlo hacia afuera o de canalizarlo hacia el interior y somatizarlo. Entonces hay dos salidas: o el sujeto lo proyecta en otros, generando el mismo dolor en otros, o se lo traga y se convierte en gastritis, se convierte en trastornos alimentarios, se convierte en ansiedad, en síntomas en la piel, etc. ¿Cómo se sale de esas situaciones? Equilibrando con la mente, digamos. La emoción, la única posibilidad que tiene de resolverse es equilibrando con estrategias de pensamiento. Si yo a ese sujeto lo pongo a pensar esa energía psíquica que está dando vuelta y que debería canalizarse hacia hago lo que quiero, o me pongo a jugar, o me pongo a molestar porque estoy dolido con todo lo que me sucede, se canaliza en aprender, y ese esfuerzo mental desgasta esa energía psíquica. Es aquí donde yo pongo el foco en que lo importante en la inclusión es desarrollar el pensamiento, porque si yo no desarrollo el pensamiento, esa energía psíquica va a estar sin enlazarse a nada productivo y me va a generar frustración, lo que va a llevar a los problemas de conducta que muchas veces manifiestan los sujetos que están incluidos, que en un principio va a ser en el entorno áulico, y que cuando el sujeto cree que no se puede incluir en la sociedad, va a ser direccionado hacia sus mismos padres o familiares. Y esto no tiene que ver con la discapacidad, esto tiene que ver con el manejo que hacemos de la discapacidad y del lugar que le damos a las personas que vemos en inferioridad de posibilidades. Esto también se va a ver en modelos sociales donde se tiende a privilegiar una clase social que en algunos tiempos fue desprotegida, como puede pasar en el socialismo. Esa clase social genera los mismos desequilibrios que antes se le infligieron a ella, porque la víctima, como les decía, no busca justicia, busca resarcimiento, que alguien pague por el dolor que a mí se me ocasionó. Y eso no se puede hacer. El dolor que yo sufrí, o que padezco, o que siento cada vez que me enfrento frente a una dificultad y siento que no la puedo superar, nadie me lo puede quitar. Yo soy el responsable de crear estrategias y de superar esto y de desafiarme y no dejar que el dolor me aniquile. Le voy a poner otro ejemplo para que vean cómo está delegitimado el lugar de la víctima y cómo todos tendemos a ponernos del lugar de la víctima. Parece como muy natural. Acá en Argentina hay una modelo que el marido le fue infiel y que esa infidelidad se hizo pública. Entonces esta traición genera que ella se sienta con el derecho a traicionar la privacidad de un chat y exponerlo a su ex marido en conversaciones en historias de Instagram. Entonces los comentarios frente a esta actitud que ella tiene es de apoyo, argumentando que tiene razón, porque como él la traicionó, ella ahora lo expone, y es como que esta venganza queda legitimada porque él cometió una traición. La verdad que instalarse en ese lugar del víctima a ella no le permite reconocer que ella a lo mejor lo eligió en 3 meses ya estaba casada, no se tomó el tiempo de profundizar en esa relación, en profundizar y salir de la etapa de enamoramiento para ver si realmente este era el hombre que ella estaba buscando, porque uno en la primera etapa de una relación muestra lo mejor de uno mismo, que quizás no supo esperar un tiempo y aprender a estar sola para no elegir desde el lugar de la necesidad, y eligió desde el sentimiento, y sigue manejando ese sentimiento sin analizar lo que está sucediendo y sin poder aprender. Y cuando uno mira la historia de esta persona, se da cuenta que en el anterior matrimonio cometió un acto similar. Cuando el marido dijo que él había estado con otra persona porque ellos ya estaban separados, ella filtró grabaciones de su propia casa en donde ella tenía intimidad todavía con su esposo. Entonces, frente a un acto de traición, yo tengo el mismo derecho, porque soy víctima, de traicionar la intimidad, y avalándome en esto, esta venganza queda legitimada. Lo cierto es que si nosotros nos instalamos en ese lugar de víctima, como les decía, en cualquier situación de nuestra vida, nosotros mismos nos estamos excluyendo de la búsqueda de soluciones. Porque si hay alguien que a mí me tenga que pagar por lo que yo he sufrido,
y yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. Yo me excluyo de esa situación y entonces no me estoy incluyendo y haciéndome partícipe. Si yo me hago partícipe, yo digo, bueno, dentro de esta situación, ¿qué está en mí modificar? ¿Qué está dentro de mis posibilidades cambiar? O mostrarle a otros, o mostrarle al mundo cosas que no se pueden. Ustedes piensen que nosotros entendemos que hoy se puede pintar con los pies, porque hubo personas que nacieron sin manos y brazos, o que los perdieron en algún accidente y aprendieron a usar los pies para pintar. Ellos nos muestran que hay otras formas de transitar nuestra humanidad. Y frente a eso, nos inspiran a superar los desafíos que estamos presentando cada uno en nuestra vida, en el ámbito que nos toque. Entonces la víctima se instala en una cárcel mental, en donde ella no tiene posibilidades de resolver, en donde ella no tiene posibilidades de estar sola, en donde no tiene posibilidades de ser autónoma, en donde no tiene posibilidades de valerse por sí misma, en donde no tiene posibilidades de salir adelante. Y esta sensación de imposibilidad, de frustración, genera sentimientos negativos que en algún momento van a canalizarse hacia algún lugar. Si yo pienso cuál es la mejor forma de hacer una sociedad inclusiva, es trabajar desde la equidad, desde que cada uno tiene que hacerse responsable de la parte que le toca. Desde que si en casa hay un niño con discapacidad, tiene que hacerse responsable de las tareas que le competen a la edad, lo más ajustada posible a la edad que él tiene. Obviamente que en eso uno, si pusiera una regla fija, también sería demasiado inflexible y no estaría teniendo en cuenta las posibilidades de ese sujeto. Por eso yo les digo, yo en el método de lectoescritura me planteo de que un niño se alfabetice sin importar qué coeficiente intelectual tiene, qué cantidad de memoria y qué atención. Porque me baso en que si él aprendió a vestirse, a caminar, tiene posibilidades de aprender, y esos instrumentos intelectuales hay que ponerlos a servicio de la lectoescritura. Por eso que aprendemos haciendo movimientos de emparejamiento, pero la acción de pensar ese emparejamiento es de él. Si yo le hago a la conciencia fonológica y lo ayudo demasiado, él no hace el esfuerzo mental. Y si no hace el esfuerzo mental, sus neuronas no se movilizan para crear conexiones. Y eso es algo que le corresponde solamente a él. Nadie va a poder desarrollar su pensamiento por él. Ese esfuerzo lo tiene que hacer él o ella. Lo mismo podemos decir si tiene que aprender a comer solo, si tiene que aprender a vestirse, si tiene que aprender a dormir solo. Tiene que poder él. Yo no me puedo quedar al lado dándole la mano, no me puedo quedar dándole de comer en la boca, porque algún día yo no voy a estar. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Y el día que yo no esté, el choque va a ser demasiado fuerte para él. No va a haber podido construir ese desapego necesario para cuando los padres no estén. Acá hay personas que pueden ser adultos totalmente incluidos socialmente, laboralmente, pero estar psicológicamente tan adheridos a sus padres que caen en fuertes depresiones, incluso en el suicidio, cuando sus padres fallecen. Como terapeutas también tenemos que evitar caer en este lugar o poner a nuestros estudiantes o a la familia de ellos en el lugar de víctimas. Cuando hacemos eso es porque inconscientemente estamos reproduciendo algo de nuestra propia historia. Generalmente las personas que trabajamos en salud hemos sido el sostén emocional de otros y por eso es una forma, digamos, de reparar nuestra propia historia. Pero también en esa reparación de nuestra historia tenemos que entender que nosotros ya no somos esos niños, que nosotros hoy podemos poner límites y que es necesario y saludable que lo hagamos. En el sentido de que la familia que se instala en víctima empieza a pedir que la escuela, que el terapeuta se encarguen de hacer acciones que le corresponden a la familia. Por ejemplo, poner límites, dejar pañales, son acciones que le tocan a la familia y que la familia tiene que comprometerse en ese proceso. También en un proceso gradual ellos tienen que empezar a participar de hacer tareas, de tener paciencia, de utilizar los recursos que su hijo necesita para aprender, para poder ejercitar. No puede ser que el niño que tiene discapacidad, si los compañeros lleven tarea, él no lleve una tarea. Él tiene que llevar una tarea adaptada a sus posibilidades para mantener esta equidad. Esto es muy importante de entender porque la persona que se instala en víctima lo que está buscando es alguien que
repare este dolor que ha sufrido y en esta situación no se responsabiliza y va a tender a que otros se responsabilizan de lo que a ella le toca porque ella en definitiva no puede porque no sabe cómo hacerlo, porque no la formaron. Esto también es un lugar en que los docentes pueden llegar a caer y demandarnos más a nosotros como terapeutas. Puede ser también un lugar en que nosotros nos instalemos, bueno, la seño no le da, la seño no le hace, bueno, habrá que ver dentro de las competencias que yo tengo qué puedo hacer para que, contando con esa docente que no quiere participar del proceso, yo siga generando cambios y logrando objetivos en el proceso de apropiación de contenidos de mis estudiantes. Creo que es muy importante entender que nosotros solamente tenemos posibilidad de accionar en aquello que tenemos control. Nosotros no tenemos posibilidades de accionar en lo que es aquellas personas que no quieren comprometerse con el proceso de inclusión. Eso no se obtiene por reglamentación. Yo por reglamentación puedo obligar a alguien que haga como que participa del proceso, pero si no está comprometido a nivel emocional y cognitivo, va a tender a hacer acciones mínimas para salir del paso cumpliendo la regla sin comprometerse a fondo. El único que puede decidir comprometerse es cada sujeto en su propia individualidad y hacer cambios en ese sentido de decir, bueno, yo quiero incorporar esta estrategia, quiero aprender de estos, quiero ver cómo ella trabaja o cómo ella le enseña, y a veces eso no está dado y no se puede exigir y no se puede demandar. Uno puede ofertar, eso es lo que yo siempre digo, uno hace una oferta, yo pongo a disposición del otro esto, pero eso no garantiza que el otro lo quiera para sí. Lo mismo puede pasar con las familias con las que nosotros trabajamos. Nosotros podemos ofertar recursos, darles idea de cómo poner límites, darles idea de cómo hacer las tareas, darles idea de cómo manejarse, pero si la familia no quiere comprometerse en ese proceso, por más que nosotros hagamos y impongamos normas y hagamos reuniones, eso no se va a terminar dando porque hay cuestiones psicológicas que están impidiendo que ese sujeto asuma su responsabilidad dentro de este sistema que estamos creando para acompañar a un niño en su desarrollo. En mi caso he ido aprendiendo a delegar, a correrme de procesos en donde yo iba a terminar asumiendo mucha carga. En el inicio de mi carrera yo eso no lo tenía muy claro y terminé desgastándome en muchos procesos porque asumía más responsabilidades de las que me tocaban. Si bien mis alumnos siempre progresaron porque yo asumí ese compromiso con ellos, muchas veces eso fue muy desgastante para mí y la familia terminó adquiriendo muy pocos recursos o asumiendo muy poco de lo que la implicación que ellos tenían dentro de esas conductas que el niño presentaba. Obviamente que también para mí eso fue un aprendizaje y eso yo lo agradezco porque de otra manera no me hubieran mostrado esta necesidad que yo tenía de salvar a otros, de proteger, de cuidar, olvidándome muchas veces de mí. Con el tiempo fui encontrando el equilibrio y entendiendo esto de la equidad, de que no puede haber una sociedad inclusiva sin que cada uno asuma la carga de la responsabilidad que a cada uno le corresponde. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero recordarles que están abiertas las inscripciones para el curso de Aprender y Enseñar desde las Estructuras Lógicas, justamente porque yo no me baso en los diagnósticos y no quiero centrarme en diagnósticos que ya desde el momento en que nos lo dan implican una serie de déficits o de discapacidades o de cosas que no puede hacer. Yo prefiero centrarme en la mirada en donde decimos, bueno, ¿qué puede hacer él? Y dentro de eso, ¿qué él puede hacer? ¿Cómo adaptamos las actividades para que las pueda llevar adelante con autonomía, responsabilizándose y desarrollando sus estructuras cognitivas y su aparato psicoemocional? Entonces, ese es el modelo que yo propongo. Bienvenido a todos aquellos que quieran sumarse. También tenemos el curso asincrónico de alfabetizar, que lo tienen en dos versiones, en proyecto alfabetizador y en el de las tarjetas, que implica solamente la aplicación de las tarjetas con una mirada más clínica. Proyecto alfabetizador tiene una mirada mucho más educativa, está más pensado para el contexto escolar. Sumado a esto, también tienen la posibilidad de solicitar supervisiones, que son entrevistas personalizadas, así que si tienen alguna dificultad, que quieren trabajar desde esta mirada que les propongo, están abiertos también el número para que puedan solicitar su consulta. Y por último tienen las membresías a solo $1 en el canal para que puedan capacitarse
Tienen la posibilidad de dejar un gracias, de dejar su like, de compartir, de comentar. Todas esas son acciones que ayudan a que cada uno de nosotros pueda responsabilizarse, digamos, en el sostenimiento del canal, si es que sienten que se benefician de él y que quieren que así siga transcurriendo a lo largo del tiempo. Yo me despido de Córdoba, Argentina, dándoles un abrazo muy fuerte y deseándoles que tengan una hermosa semana. Chao, chao.